¿Qué tal? Vamos a iniciar nuestra tercera clase de electricidad automotriz. Eh, ya vimos un poco de conceptos básicos, también de lo que es un circuito eléctrico, cómo se comporta tanto la corriente, la resistencia y el voltaje en las diferentes configuraciones que hay. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta, no siempre se va a comportar de la misma manera, al igual que las mediciones van a depender mucho de lo que se quiera comprobar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. En esta clase vamos a hablar acerca de lo que son los instrumentos de medición. Por ahí ya empezamos a ver algunos videos acerca de lo que es el multímetro, algunas mediciones básicas, pero hay otros instrumentos que son indispensables para el diagnóstico eléctrico automotriz. Entonces, para poder revisar, diagnosticar y reparar algún daño, falla o mal funcionamiento en el sistema eléctrico del automóvil, es necesario utilizar algunas herramientas y equipo de diagnóstico. Algunos tal vez ya tienen conocimiento de estas herramientas o algunos les va a, les va a aparecer algunas nuevas o ya tienen funcionamiento de cómo trabajan, pero existe una gran variedad. La finalidad de las herramientas es esto, es poder llegar al problema, es poder retomar el camino más práctico para llegar a la solución de la falla en el caso del sistema que estemos revisando. En esta clase iremos viendo de manera general cada una de las herramientas, desde las más básicas hasta lo que conocemos y todos han escuchado o han trabajado con alguno de ellos, lo que es el escáner. Bueno, vamos a comenzar con el primer instrumento. El primer instrumento de medición se llama lámpara lógica. Entonces vamos a hablar un poquito de la lámpara lógica. Nuevamente la lámpara lógica, o también llamado lámpara de tipo LED. Esta lámpara es muy importante saber su funcionamiento. Se utiliza en cuestiones para realizar pruebas de pulsaciones, ya sea de tipo positiva o de tipo negativa, en la salida de alguna señal, por ejemplo, de un sensor de tipo Hall o de tipo pulsatoria, ¿sí? También podemos observar la variación de un pulso en una señal de un inyector, de alguna bobina. Eh, Todo va a depender del rango de frecuencia a la que trabaja realmente la señal para poderla percibir en la lámpara, ya que si es de muy alta frecuencia normalmente solo se va a ver como LED que está encendido. ¿Qué características tiene esta lámpara? Pues realmente tiene, si observamos, una punta. La punta es donde vamos a conectar ya sea al arnés o al cableado. Dos caimanes que van directo a la batería, el rojo a positivo y el negro a negativo, ¿sí? Una característica de esta lámpara que al conectar esto, básicamente cuando nosotros mandemos ya sea un pulso de tipo acá positivo, por ejemplo, si mandáramos un pulso positivo,
decir, lo conectamos a algún componente y acá mandamos un pulso de tipo positivo. ¿Sí? Mandamos un pulso positivo. Como ya está conectado nuestro negativo, en esta plaquita donde están los LEDs, vamos a observar que va a encender un LED, ya sea de color rojo o verde, dependiendo la polarización. Normalmente rojos son positivos y verdes son negativos. Entonces aquí va a encender un LED. ¿Ok? En el caso de que ahora el pulso a donde estamos midiendo sea negativo, en este caso va a encender el LED de otro color. ¿Sí? Es decir, aquí enciende el verde o va a encender el rojo. Eso va a depender de qué, del tipo de pulso que ingrese. Si es un pulso negativo, tendremos que su forma será así, hacia abajo. ¿Ok? Esta es una pulsación de tipo negativa. ¿Sí? ¿Sí? Es una pulsación de tipo negativa. Es decir, cada que se active tierra, uno de estos LEDs va a encender o va a parpadear. ¿Sí? Básicamente ese es lo que observamos acá. Es decir, aquí una pulsación de tipo, en un caso positivo, y del otro un tipo negativo. ¿Sí? Entonces va a depender de hacia dónde vamos a probar. Recordemos que es indispensable el esquema eléctrico para saber dónde está la pulsación, o en el caso de no haber ninguna pulsación, me marcará totalmente positivo si es una alimentación o totalmente negativo. ¿Sí? Como es una lámpara tipo LED, normalmente estos tipos de lámparas en estos diseños pueden llegar a encender hasta con voltajes de 5 volts, hasta voltajes de 12 volts. Depende mucho la resistencia interna que tiene acá, la de trabajo, pero eso es prácticamente un rango. ¿Sí? En el canal pueden checar cómo se diseña una. Entonces, si aquí observamos, aquí están los LEDs. Tiene algún LED de polarización extra o un LED para indicar alguna activación. También hay modificaciones de lámparas. En este caso aquí podemos observar, ¿sí?, que tiene aquí un medidor también de voltaje en algunos diseños de lámpara. Por ahí también en el canal pueden ver el pequeño diseño del Power Probe, pero aquí ya el Power Probe ya hace otras funciones, no solamente revisa polarizaciones, sino también ya mide voltaje, activa cargas de bajo amperaje dependiendo lo que se quiera activar, ¿sí? Y en algunos pueden haber continuidad, pueden ver pequeñas señales dependiendo. Entonces, tiene que quedarnos claro que este tipo de lámparas se va a utilizar principalmente para determinar pulsaciones de tipo positivo o negativo, ¿sí?,
y también se va a utilizar para buscar la polaridad en el caso de si quieren saber qué polaridad tiene, si es positiva o negativa. Pero ojo, en este caso no sabemos de cuántos volts es. Para este caso sí podemos saber de cuántos volts es, porque tiene un medidor de voltaje. Entonces, cuando ustedes observen que el LED encienda de mayor intensidad o de menor intensidad, estamos hablando que hay un cambio de voltaje, pero en este caso este tipo de lámpara no nos permite ver ese valor, pero en este tipo sí podemos obtener, ¿sí? En el Power Probe también podemos observar que tiene esa característica. Ahora, una recomendación que no nos debe pasar desapercibido es que esto se va a utilizar para bajo amperaje. Es decir, estamos hablando mucho 1 ampere o menos de casi 500 miliamperes. Normalmente las señales son de baja corriente, ¿sí? Las pulsaciones son de baja corriente. ¿Por qué razón? Porque esta lámpara, al ser de tipo LED, tiene una característica de que no va a dañar la línea que estén ustedes probando, ¿sí? Es decir, si ustedes están probando una pulsación de algún actuador o de algún sensor que esté ingresando a la computadora o está saliendo de la computadora la señal, no va a sobrecalentar la línea, ¿sí? Es decir, no lo va a sobrecargar. ¿A qué se refiere esto? Voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a abrir la pantallita. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestra computadora. Esta es la unidad de control. SM. Ok. Y supongamos que vamos a probar un componente por acá. Voy a ponerle aquí. Componente de 2 terminales. Supongamos que una bobina que tiene 2 terminales. El rojo es positivo y aquí el azul vamos a poner que son las señales, ¿sí? Estas dos líneas sabemos que vienen de la computadora. Esta viene de la computadora. Esta puede venir tal vez de la alimentación de acá o puede venir de una alimentación externa. Aquí lo vamos a poner de una alimentación externa, es decir, de una fuente de, vamos a poner aquí de una fuente de 12 volts positivo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que esta es una del arnés, que esto va conectado, uno va directo a 12 y uno viene de la computadora. En este caso la computadora aquí está mandando pulsaciones de tierra. Es decir, por acá están mandando las pulsaciones. Entonces la lámpara la vamos a conectar en este punto. Vamos a conectarla aquí nuestra lámpara en este punto, ¿sí? La punta, lo demás sabemos que ya va un positivo o negativo. Y entonces vamos a observar estas pulsaciones, ¿sí? Si ustedes conectan esta lámpara tipo lógica o de tipo LED de esta forma, están bien, es correcto. Ahora, la lámpara que es de solo un cable, si ustedes recuerdan la lámpara que es de un solo cable, es decir, viene, lo voy a dibujar por acá, una lámpara que viene con solo un cable y este cable aterriza a tierra, la lámpara de prueba normal que ustedes conocen. Esto va aterrizado a un caimán y hace tierra. Es un pequeño foquito, si ustedes recuerdan. Si ustedes conectan la lámpara para probar corriente en esta línea, entonces
¿qué va a suceder? Recordemos la ley de Ohm. La corriente está pasando por aquí, es decir, aquí hay variación de pulsos, pero aquí hay una corriente que está también variando, está pasando. Al llegar aquí, ¿sí? Si ustedes están conectados a una lámpara, entonces se está sobrecargando esta corriente y se está sobrecargando este pin de la computadora. ¿Ok? O el driver, el transistor o el circuito integrado que tenga aquí para controlar, lo van a sobrecargar. ¿Por qué razón? Porque la corriente se va a repartir. Acuérdense la ley que vimos de Kirchhoff, se va a pasar por acá y va a pasar por acá. ¿Sí? Entonces va a suceder que le va a consumir a este circuito. Si ustedes recuerdan, esta conexión está en paralelo. Al estar en paralelo bajamos la resistencia y al bajar la resistencia aumentamos ¿qué? La corriente, y entonces podemos calentar el driver, y lo que va a suceder es de que quemamos el pin de esa computadora. Todo por probar con este tipo de lámparas de prueba. A eso se llama sobrecargar la línea. Entonces no se debe usar las lámparas de prueba de este tipo porque sobrecalentamos la línea. ¿Sí? Entonces, ¿cuál usamos? La lámpara lógica. No hay ningún problema. Seguimos. Aquí ahora vamos a checar la lámpara de prueba, o test light también se le llama. Es esta la que estábamos platicando anteriormente. Normalmente tiene una punta. Ustedes observan. Tiene una punta. Y tiene un solo caimán. Normalmente ese caimán nosotros lo conectamos ya sea a positivo. En el caso que queramos medir aquí tierras, lo tenemos que conectar a positivo. Y si queremos medir positivo, lo vamos a conectar a tierra, es decir, negativo. Ahora, esta lámpara nos va a servir solamente para probar corriente, por eso se le llama lámpara probadora de corriente. Una característica de estas lámparas es que va a variar los watts que tenga el foquito con el que esté diseñado aquí internamente. Voy a poner acá. ¿Sí? Nos va a variar el watts, dependiendo del tamaño del foco va a ser el consumo que va a generar. Entonces esta lámpara es ideal para probar corrientes directas o tierras directas, es decir, tierra de chasis, o un positivo que viene de un fusible, o un positivo que viene del switch o de algún módulo, pero que no son pulsaciones. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por esto, porque esto consume más watts. No se debe utilizar en ningún momento para pulsaciones o para checar si hay PWMs en alguna línea, porque vamos a sobrecargar la línea de la unidad o el módulo que estemos probando. ¿Sí? Aquí podemos observar, se alcanza a ver bien aquí el foquito. Acá está el foquito. Aquí está. Ese es un foquito los que trae. No es un LED, es un foco normal. Pues normalmente estos pueden ser de 5, 10 watts, etcétera. ¿Sí? Entonces depende mucho eso y hay que tener cuidado al revisar.
¿Ok? Entonces se utiliza para checar alimentaciones, recuerden, positivos directos, tierras directas o positivos de switch, ¿sí? Hay que tenerlo muy en cuenta, a diferencia de la lámpara de LEDs o lámpara lógica, que su función es probar pulsaciones, ya sea de positivo o negativo, y también sirve para determinar algunas algunas alimentaciones de positivo o negativo, pero realmente su función es para pulsaciones, ¿sí? Por eso es importante conocer el esquema eléctrico o el diagrama para saber si vamos a probar alimentaciones o vamos a probar pulsaciones. Hay otra lámpara, que esta lámpara se puede diseñar también, al igual que la anterior. Normalmente esta lámpara le llamamos así, de alta corriente, porque está fabricada, si ustedes observan, está fabricada con un foco de los que son para luces altas o bajas. Normalmente estamos hablando de unos 60 a 100 watts dependiendo. Tiene una punta, pero vamos acá, está la punta. Tiene un caimán, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función de esta lámpara a la lámpara anterior? La diferencia radica en esto, en los watts. ¿Por qué en los watts? Esta lámpara tiene esa característica de que si por alguna razón en la línea, ¿sí? En la línea existiera alta resistencia, ¿sí? Por alguna razón el cableado está pegando, se abrió el circuito o cualquier motivo, nuevamente esta lámpara lo que hace es, digamos así, es probar que sí hay suficiente corriente en la línea de alimentación, a diferencia del anterior, ¿sí? El anterior es igual para probar corrientes, pero de bajos watts o de bajos vatios, y en esta podemos tener seguridad de que hay buenas alimentaciones. Ojo, esto solo se va a probar en alimentaciones directas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí, supongamos igual que tenemos un módulo, la unidad de control, la vamos a dibujar acá. Tenemos nuestra unidad de control. Vamos a suponer que llega aquí corriente, pasa por un fusible, vamos a ponerlo de otro color. Y acá pasa por un fusible. Y de aquí vuelve otra vez. Y acá llega directo a la. Vamos a poner una línea. Y aquí llega directo a la computadora. Computadora, módulo, como guste. Y aquí vamos a suponer que este es otro pin. Pero este pin es un pin de tierra que va a chasis, directo a chasis. Es decir, esto va a tierra. Entonces esta lámpara nos va a servir para esto. Aquí tenemos nuestra computadora o módulo. Vamos a ponerle módulo, cualquier módulo que ustedes quieran probar si está bien alimentado. Entonces esta lámpara lo vamos a conectar. Si aquí sabemos que aquí está entrando positivo 12 volts, ¿sí? Sabemos que está entrando positivo 12 volts, entonces la lámpara lo vamos a conectar de la siguiente forma.
nuestra lámpara. Esta es nuestra lámpara. Si vamos a probar positivo, vamos a conectar la punta acá. Es decir, vamos a mandar la punta acá. ¿Sí? Y aquí mandaríamos a tierra. El caimán lo mandaríamos a una tierra. Y aquí iría tierra. Una tierra. ¿Sí? Ahora, estamos probando los 12 que llega, ¿sí? Directo. Si la lámpara enciende con buena intensidad, ¿sí? Es decir, su potencia es correcta, el consumo es correcto, estamos hablando que la línea está bien, hay una buena resistencia. Pero suele pasar que por corrosión, por terminales oxidadas, recordemos que a veces hay arneses que empatan y que siguen la línea, entonces suele pasar que hay aumento de resistencia. Y al haber aumento de resistencia, normalmente esto que estamos haciendo sucede que el foquito enciende menos. Esto me está indicando que este cableado hay un exceso de resistencia. ¿Sí? ¿Sí? Espero que se pueda entender esto. En el caso de que ahora vamos a probar de este lado, ahora quiero probar de este lado, quiero probar tierra, lo mismo. Voy a conectar a mi punta, ya sea aquí donde llegue esta buena tierra, y aquí voy a conectar a tierra. No, perdón, aquí no es tierra. Si aquí es tierra, entonces vamos a conectarlo a positivo. Entonces aquí debe ir a positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Lo mismo. Si esta línea está bien, lo que va a pasar con la lámpara es que va a encender con fuerte intensidad, es decir, hay bastante consumo de ¿qué? De watts. Pero si enciende de manera más tenue, entonces estamos hablando que hay un problema de resistencia. Es decir, que solamente enciende un poco. ¿Sí? Estamos hablando que la línea o el cableado tiene aumento de resistencia. ¿Sí? ¿Sí? Esta es una forma de checar estas líneas de corriente de 12 o de tierra que son fijas o que vienen de un switch, porque podemos saber que hay un buen consumo en cuestión de watts y que la resistencia está bien. ¿Sí? ¿Por qué no podemos probarla con una lámpara normal? Porque la lámpara normal, al ser de bajo watts, entonces puede ser que encienda, puede ser que no le llega no le llega total la corriente máxima acá, sí le llega la tensión, pero va a encender. Y entonces hay módulos que necesitan trabajar a cierta corriente, y si esa corriente no llega bien aquí, es decir, esa corriente no llega bien aquí y no sale bien por aquí, acuérdense, para que el circuito funcione bien, si la corriente no llega bien o no sale bien, entonces el módulo va a fallar. ¿Sí? Y eso lo podemos probar con ese tipo de lámparas. Una recomendación solamente es para probar voltajes que van directos y que sabemos que son positivos o que son negativos. ¿Sí? Entonces, seguimos.
Entonces es parecida a la lámpara de prueba, pero con la diferencia que se utiliza para determinar específicamente alimentaciones de tierras o en los módulos, ¿sí? En componentes que consumen, eso es lo que les decía, mayor amperaje, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, si queremos saber, un ejemplo, que el positivo que recibe la marcha está correctamente funcionando, observen, conecten la lámpara en ese punto a la marcha. Si enciende muy bien, quiere decir que no hay problema de alta resistencia en el cableado, pero si está muy tenue, hay que checar ese cableado. Otra herramienta que no está de más, siempre realmente se tiene que usar, es lo que llamamos el multímetro. El multímetro, este es un multímetro tipo digital. Esta es una buena marca, Fluke. Normalmente lo que tenemos que revisar en un multímetro es lo que se le llama impedancia o resistencia de trabajo del medidor o del componente. ¿Para qué saber esto? Porque si tiene alta resistencia, entonces hay bajos riesgos de que se queme lo que vamos a probar, porque sí hay riesgos de que se pueda quemar algún componente por la calidad del multímetro, ¿sí? Que no tiene protección, que no tiene este tipo de características. Podemos observar que está una pantalla, ¿sí? Selector, si ustedes observan, cada selector aquí está. Podemos ver, esto es para corriente alterna, será un poquito más grande, corriente alterna, corriente directa, milivolts, resistencia, continuidad diodos, ¿sí? Diodos, miliamperes, amperes de corriente alterna, corriente directa y microamperes. Tiene sus terminales de conexión, amperes normales, miliamperes, microamperes, el común o tierra, y en este caso este multímetro mide también las revoluciones, ¿sí? Que es también alguna característica que tienen algunos multímetros, que pueden medir también el tube design o ciclo de trabajo del motor, también algunos lo traen, ¿sí? En este caso este multímetro, si observamos, tiene las características de que sus escalas son automáticas, es decir, cuando ustedes seleccionen ya no van a necesitar ajustar nada acá. En este caso, normalmente estos multímetros lo hacen automáticamente o lo hacen a través de este botón que se llama range o rango, ¿sí? Y en algunos tiene estos voltajes máximos y mínimos que ustedes pueden revisar acá, ¿sí? Estas características, o también se les llama segundas funciones, va a depender de, les decía, del tipo de multímetro, ¿sí? Para que nos quede claro, normalmente el multímetro abrió una hoja. El multímetro, si quieren medir, vamos aquí a poner un componente. Suponer que aquí este es un inyector. Terminal roja, positivo, y en la terminal negra, pulsación. Es un inyector de dos terminales, ¿sí? Normalmente esto viene, recuérdense, viene de una computadora. Es decir, esto va a ir a la computadora. Esto puede ir a alimentación a 12. 1,
12 fijo, y aquí por aquí este es el módulo, aquí salen las pulsaciones, entonces por ejemplo si queremos saber el multímetro nos va a ayudar para tomar los voltajes comúnmente llamados voltajes de referencia o voltajes de alimentación. Para eso nos va a servir mucho la medición en el multímetro. Voltaje de referencia o de alimentación. Aquí tenemos nuestro multímetro. Si voy a medir este voltaje, debe estar en la escala de volts. Va a estar en la escala de volts. ¿Sí? Ahora, si queremos conectar o medir una tensión, normalmente esa tensión lo vamos a conectar en paralelo. La terminal con del multímetro siempre va a ir a negativo. ¿Sí? Donde hagamos lo que dice con, va a ir a negativo. Una tierra. Lo voy a poner acá. Esta terminal se llama com. La terminal que dice voltaje, ¿sí? Esta terminal de voltaje la vamos a conectar a lo que es nuestra alimentación del, en este caso, actuador. ¿Sí? La forma en que estamos conectando aquí es paralelo. ¿Sí? Para medir el voltaje se necesita conectar en paralelo. Para medir la corriente se necesita conectar en serie. ¿Ok? Entonces está en una conexión paralelo. ¿Sí? Y aquí nos va a aparecer el voltaje de referencia. Los 12 volts. ¿Sí? Nuevamente el multímetro no es confiable conectarlo aquí. Solamente que el multímetro pueda medir frecuencia o hertz, ahí sí, pero no nos va a salir las pulsaciones, sino nos va a aparecer un valor en frecuencia, que eso sí se puede hacer en algunos multímetros siempre y cuando tenga la opción. ¿Sí? En el caso de si quieren medir en serie, supongamos que este tiene un fusible, entonces el multímetro se tiene que conectar en serie. Lo voy a conectar por acá. Digamos que aquí tenemos nuestro multímetro. Este ya va a ser corriente. La terminal negativa no va a cambiar, va a seguir siendo en COM. Lo que sí va a cambiar ahora va a ser la terminal roja, porque no la vamos a conectar a la misma, sino la vamos a conectar en medición de corriente. ¿Sí? Vamos a suponer que va del otro lado, acá. ¿Sí? Y esto lo vamos a conectar al circuito, pero ojo, el circuito tiene que estar abierto. Es decir, este negativo tiene que cerrar. Digamos que aquí abrí el circuito. ¿Sí? Aquí veo el circuito. Lo voy a borrar acá para que quede mejor. Abrí el circuito. Este va a ir aquí. Negativo. Y el positivo va a ir acá. Es decir, la corriente va a circular por ¿dónde? Por el multímetro. Es decir, va a venir por acá. Va a entrar al multímetro.
pasa en el multímetro y sale por el multímetro. Y aquí podemos medir ¿qué? La corriente. Entonces, para medir la corriente se va a medir en serie abriendo el circuito. ¿Sí? En este caso, esto se hace a través de los fusibles o, en su caso, con un multímetro de tipo pinza amperimétrica. Ahorita vamos a ver cómo son. El multímetro nos va a arrojar valores promedio, recordemos. Si lo llegan a conectar en una señal, no vamos a obtener un valor real porque va a promediar lo que está saliendo del voltaje. Entonces no es recomendable medir señales con un multímetro, solamente para lo que son mediciones de corriente, de voltaje o también de resistencia. ¿Sí? La resistencia va a depender del vehículo, que lo que se quiera medir, lo que estamos midiendo, y va a ser de alta o baja resistencia. Recordemos que para probar lo que es resistencia y lo que es continuidad, siempre tiene que estar el vehículo apagado, sin energía, ¿sí? Para no dañar el multímetro o no dañar algún componente eléctrico. Es una recomendación. Entonces, aquí vemos un multímetro de tipo analógico. No, es todavía utilizable, normalmente se utiliza mucho para ver componentes que cargan y descargan. En el caso de dentro de la computadora del vehículo, los capacitores, ¿sí? Se utiliza mucho esta opción. En el caso para ver algunas fluctuaciones en lo que es el alternador también se puede utilizar, ¿sí? Es de tipo analógico, normalmente es una aguja que tiene acá y esta aguja se eleva o regresa. Y ahí tiene las mismas terminales y este tiene el selector, el ajuste. ¿Sí? Aquí hay que ajustar y tiene un botón de ajuste para la sensibilidad de la aguja. ¿Okay? Este es el multímetro de tipo gancho, les decía. La capacidad de amperaje va a depender, también se puede medir la capacidad de amperaje del alternador, de la marcha, el consumo, cuánta corriente está metiendo el alternador también. Normalmente en esta parte de acá, por acá, en esta parte aquí adentro, aquí pasa el cable. Y ya va a medir a través acuérdense, cualquier corriente que esté pasando por un conductor, ¿sí? Va a generar un campo eléctrico y ese campo eléctrico lo está recibiendo esta pinza amperimétrica y este campo, este flujo eléctrico que se está generando acá lo va a transformar aquí en medición de corriente. Esa es la forma que funciona esto. Es muy indispensable porque ya no se tienen que abrir el cableado, ¿sí? Ya no se abre, sino prácticamente abren la pinza y conectan. Nada más ajustan que van a medir, ¿sí? Es en cuestión de la corriente. El voltaje sigue siendo conexión en paralelo. Otra herramienta ya un poquito más avanzada es el llamado osciloscopio. El osciloscopio se utiliza para observar señales, revisión de datagramas, se le llama, o oscilogramas. ¿Sí? Es indispensable para revisar señales que envían los sensores o señales que reciben los actuadores. También lo que es comunicación, ¿sí? Entre módulos, es muy importante trabajar con los osciloscopios. La configuración es diferente al multímetro, ya que el osciloscopio, así de manera rápida, vamos a ver el osciloscopio. Normalmente se divide en dos ejes, un eje
Y y un eje X. ¿Sí? El eje Y normalmente se le llama volts por división. ¿Sí? Volts por división. Y aquí se le llama tiempo por división. El tiempo por división, el voltaje por división, que viene siendo estos pequeños cuadritos. Estos cuadritos que observan acá. Por ejemplo, estas pequeñas celdas, normalmente esos cuadritos que se ven acá, cada cuadrito va a valer un voltaje hacia arriba, igual cada cuadrito que va a estar acá abajo va a valer un tiempo. ¿Sí? Y aquí es el área donde va a aparecer nuestra señal. Nuestra señal aquí va a aparecer. ¿Sí? Aquí se puede observar una señal de un... Parece ser que es el tiempo de una bobina, que se ve el pico máximo. ¿Sí? La onda amortiguada y cómo baja. Entonces, para esto sirve, ¿no? Existen muchos osciloscopios de diferente tipo, pero especialmente esto nos va a servir para checar datagramas, oscilogramas, señales que producen los sensores o que reciben los actuadores. ¿Sí? El multímetro nos va a ayudar para ver voltajes fijos o voltajes de referencia, ¿sí? Pero para ver señales normalmente es el osciloscopio. Tipos, hay osciloscopios análogos, son de esta forma, tienen su pantalla, son más robustos, ¿sí? Los que son de tipo interfaz, esta es la interfaz y esto ya se conecta a la pantalla de la computadora. Aquí pueden ver sus ondas, sus terminales. Esta es una terminal, un atenuador que se utiliza para reducir la señal, por ejemplo, de la salida de alta tensión de la bobina, esto que se ve aquí, para que no dañe el osciloscopio, ¿sí? Ya ustedes saben que normalmente la salida de una bobina es muy alta en voltaje. Y existen osciloscopios especiales, por ejemplo el Picoscope. Normalmente tiene funciones que especiales que te hacen mediciones del pulso, de PWM, es decir, ya prácticamente que casi todo lo hace el mismo osciloscopio, solamente hace ciertos ajustes, pero la ventaja entre estos es que esto es especial, digamos, en este caso es para uso automotriz, totalmente, ¿sí? Totalmente. Y ya viene con funciones especiales para checar diferentes tipos de señales. Bueno, el escáner, como ustedes saben, normalmente el escáner va conectado al puerto DLC, que es esto que está acá, el conector de OBD2 o de EOBD, esto que observamos aquí. Esto va conectado al puerto DLC, que quiere decir Data Link Connector, al puerto DLC, ahí es donde se conecta el escáner. El escáner, como su nombre lo dice, me va a ayudar a detectar códigos de falla, leer, borrar, ver señales, pero a diferencia del osciloscopio, puedo ver, el osciloscopio lo que hace es ver la señal directa del componente y el escáner lo que hace es ver la señal, pero ya procesada por la computadora. ¿Sí? Algunos escáneres también tienen osciloscopio, pero sí hay mucha diferencia entre ver la señal directa del osciloscopio y ver la señal en el escáner.
Me sirve para configurar, recalibrar, hacer ajustes, ver todo lo que es la línea de datos o datos en vivo, ¿sí? Para prueba de sensores, prueba de actuadores también, dependiendo la capacidad del escáner, por eso varían los precios, ¿sí? No todos van a hacer las mismas funciones, ni los reseteos, ni los servicios, ¿sí? Entonces va a depender mucho de eso. Normalmente, como decía, es para ingresar a los módulos. Ahora, no todos los escáneres van a leer todos los módulos. Principalmente los más básicos leen lo que es el módulo o control de motor, lo que es el ABS, ¿sí? Lo que es tal vez sistema de bolsas de aire y dirección. Y algunos cajas, digamos los módulos que son de básicos en el vehículo, ¿no? Lo que es el powertrain o el tren motriz, ¿sí? Para que ingrese a otros módulos, pues depende, les decía, ¿no? Por ejemplo, para inmovilizadores, ya para lo que es los sensores de ruedas o de presión de neumáticos, ya se requiere otro escáner que tenga esa función, ¿sí? Lo que les decía, para ver fallas, códigos, DTCs, calibraciones, etcétera. ¿Qué tipos hay? Pues aquí observamos que hay por marcas, hay genéricos, ¿sí? Genéricos. Normalmente este es puro lector, hace lectura y borrado, pero no puede hacer ajustes. Los que son de marca o de agencia sí puede realizar más configuraciones o ajustes, pero son de mayor costo. Y existen los de gama media alta, por ejemplo un Launch de este modelo. Ustedes pueden hacer muchas pruebas, muchas configuraciones. Es de tipo genérico, puede hacer adaptaciones, ¿sí? Pero recuerden que los escáneres no van a hacer todo, eso sí. Nuevamente un código que se produzca en estos, el código de falla, si dice sensor tal, no se va a cambiar el sensor, hay que hacer pruebas del sensor, porque realmente puede ser el cableado, puede ser la salida de la computadora, ¿sí? Alguna alimentación que haga falta, entonces no siempre se vayan con la finta de cambiar el componente si nos dice esto el escáner, ¿sí? Ok, para terminar, hemos llegado al resumen. Tenemos que considerar que existe una gran variedad de instrumentos de medición que va a depender qué queremos diagnosticar, ¿no? ¿Sí? Todos son indispensables, todos cumplen una función. Yo diría que debemos tener de todo un poco por la razón de que los sistemas eléctricos han evolucionado. Entonces no podemos resolver todo con el puro multímetro, porque si hacemos algún ajuste, alguna medición y el carro necesita reinicios o reseteos, y si no sabemos las formas manuales, que sí las hay, pero a veces son muy rebuscadas, entonces se requiere usar de un escáner para hacer esos reseteos, ¿sí? Entonces prácticamente necesitamos de las herramientas eh, para probar en su mayoría de todas. El multímetro podemos llamarlo que es la herramienta universal para mediciones eléctricas. ¿Por qué razón? Porque mide resistencia, mide corriente, mide amperaje, corriente, voltaje, frecuencia, mide temperatura, mide ciclos de trabajo, duty cycle, mide diodos, continuidad y etcétera. Ahora depende del tipo de multímetro. ¿Okay? Las funciones de un osciloscopio y un escáner dependerá de la calidad del mismo, es lo que les decía, ¿no? Va a variar según el precio, hay equipos baratos y que sí nos va a hacer el trabajo, pero en el caso de hacer algún diagnóstico más avanzado, revisar por ejemplo, no sé, alguna señal en la salida de alta tensión, ya tiene que ser un osciloscopio
más avanzado en lo que es las bobinas o la señal de comunicación de un CAN bus por la velocidad, al igual el escáner para hacer configuraciones, adaptaciones. Nuevamente va a depender mucho de eso. Bueno, para terminar, pues en base a esta clase van a realizar una actividad, un mapa mental, es decir, van a, de acuerdo a las ideas principales, que les haya quedado claro, realicen este mapa de lo que es los instrumentos de medición, ¿sí? La idea básica, la idea central, y posteriormente ustedes van a ir llenando esto. Ahora, como actividad experimental vamos a utilizar el software de la línea Electude. Es un simulador. Ahí en el simulador hay varias herramientas. Posteriormente subiré un video de cómo ingresar a la plataforma y para que puedan ir revisando las herramientas que existen y puedan ir conociéndolas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de iniciar con el simulador? Que no hay riesgo de quemar nada, ¿no? En la parte eléctrica hay mucho riesgo de hacer cortocircuito por alguna mala medición, por algún componente mal conectado, entonces hay ese riesgo. Y si no se sabe usar bien las herramientas o apoyarse del esquema, entonces se corre ese riesgo de quemar alguna línea, quemar algún pin de la computadora, quemar el componente o sensor o actuador que se esté revisando. Entonces sí hay que tener mucha precaución en eso. Entonces con este software vamos a evitar esa parte y posteriormente ya iniciar con las prácticas. Ok, eso es todo. Esperando que esta información sea de utilidad y nos vemos en la siguiente.